La idea de una Centroamérica unificada no nació con Nayib Bukele. Sus raíces se remontan a los años posteriores a la independencia de España, cuando figuras como Francisco Morazán defendieron la creación de una sola nación capaz de competir política y económicamente con las grandes potencias del occidente. La antigua República Federal de Centroamérica, que existió entre 1823 y 1841, representó el primer intento de consolidar una identidad regional común. Sin embargo, las rivalidades políticas, económicas y territoriales terminaron fragmentando aquel proyecto. Durante casi 2 siglos, la reunificación centroamericana permaneció como una aspiración romántica presente en discursos políticos, académicos e intelectuales, pero sin posibilidades reales de materializarse. La llegada de Nayib Bukele al poder en El Salvador cambió parcialmente esa percepción. Por primera vez en décadas, un líder centroamericano comenzó a generar niveles de popularidad que trascendieron ampliamente las fronteras de su país. Su estrategia de seguridad, sus campañas de comunicación digital y su imagen de gobernante disruptivo le permitieron convertirse en una figura conocida desde Guatemala hasta Panamá. A diferencia de otros mandatarios de la región, Bukele logró construir una marca política propia que despertó admiración incluso entre ciudadanos de países donde nunca ha ejercido autoridad. Esto provocó que algunos sectores comenzaran a plantear una pregunta que, hace apenas 10 años, parecía imposible. ¿Podría surgir un liderazgo regional centroamericano bajo la figura de Bukele? Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre admirar a un gobernante extranjero y aceptar que dicho gobernante dirija el destino político de otro país. Las encuestas y percepciones regionales muestran que muchos centroamericanos valoran positivamente algunos resultados obtenidos por Bukele en materia de seguridad. No obstante, cuando la discusión pasa del reconocimiento al liderazgo político supranacional, aparecen barreras históricas y culturales mucho más complejas. Cada país centroamericano posee una identidad nacional profundamente arraigada. Guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, costarricenses y panameños pueden compartir idioma, historia y cultura, pero mantienen un fuerte sentido de pertenencia nacional. Por ello, una hipotética propuesta de unificación política encontraría obstáculos que van mucho más allá de la popularidad de una sola figura. Dentro de El Salvador, Bukele posee su principal base de apoyo. Gran parte de la población asocia su gobierno con la reducción de la violencia, proyectos de infraestructura y una imagen internacional más fuerte del país. Por ello, cualquier proyecto de liderazgo regional impulsado desde San Salvador encontraría allí sus mayores niveles de respaldo. Muchos salvadoreños podrían interpretar una integración centroamericana liderada por Bukele como una expansión natural de un modelo que consideran exitoso. Honduras probablemente constituiría el segundo país más receptivo. La inseguridad, la corrupción y las debilidades institucionales han llevado a muchos ciudadanos a observar con interés el modelo salvadoreño. Sin embargo, el nacionalismo hondureño sigue siendo un factor importante. Muchos ciudadanos podrían apoyar una mayor cooperación con El Salvador
sin aceptar necesariamente la idea de un liderazgo político externo. La admiración por Bukele no implica automáticamente renunciar a la soberanía nacional. Guatemala representa quizá el escenario más interesante. Por un lado, existe reconocimiento hacia las políticas de seguridad implementadas en El Salvador. Por otro lado, la historia política guatemalteca ha generado una fuerte conciencia sobre la necesidad de preservar la autonomía nacional. Por ello, la sociedad guatemalteca podría convertirse en el principal campo de batalla político para cualquier proyecto de integración regional. Nicaragua presentaría uno de los escenarios más complejos. La valoración de Bukele dependería en gran medida de las posiciones ideológicas de cada sector. Los grupos críticos del gobierno nicaragüense podrían ver favorablemente una figura alternativa de liderazgo regional. Mientras tanto, los sectores afines al oficialismo considerarían cualquier proyecto liderado por Bukele como una amenaza geopolítica. La polarización sería inevitable. Costa Rica constituye probablemente el principal obstáculo para cualquier proyecto de integración política liderado por Bukele. La sociedad costarricense posee una cultura política muy enfocada en la institucionalidad, la democracia representativa y los contrapesos del poder. Aunque algunos ciudadanos valoran los resultados de seguridad obtenidos en El Salvador, muchos mantienen reservas sobre los métodos utilizados. Por ello, una propuesta de unión política tendría escasas probabilidades de generar consensos amplios. Panamá también representa un caso particular. Su economía globalizada y su papel estratégico como centro logístico internacional ha fortalecido una identidad política diferente a la del resto de Centroamérica. Los panameños suelen observar con interés la integración económica regional, pero muestran menos entusiasmo hacia proyectos políticos supranacionales. Por esta razón, cualquier iniciativa impulsada por Bukele encontraría importantes resistencias. Si Bukele realmente aspirara a construir un liderazgo regional duradero, el primer paso no sería hablar de gobernar Centroamérica. Esa estrategia probablemente generaría rechazo inmediato, incluso entre sectores que hoy simpatizan con él. Lo más efectivo sería fortalecer primero la cooperación regional en áreas concretas. La seguridad sería uno de los instrumentos más poderosos. La creación de mecanismos conjuntos de inteligencia, combate al crimen organizado y control fronterizo podría aumentar la percepción positiva de una integración gradual. La infraestructura regional también jugaría un papel fundamental. Carreteras, puertos, sistemas ferroviarios y corredores logísticos que beneficien simultáneamente a varios países podrían fortalecer la idea de un destino común. Otra estrategia consistiría en impulsar una integración económica profunda, la eliminación de barreras comerciales, la armonización regulatoria y la creación de mercados regionales más competitivos generarían beneficios tangibles para millones de ciudadanos. Los resultados económicos suelen convencer más que los discursos ideológicos. La educación regional sería otro componente esencial. Programas de intercambio estudiantil, universidades centroamericanas compartidas y proyectos culturales conjuntos podrían fortalecer una identidad regional que hoy sigue siendo limitada. Asimismo, Bukele tendría que construir alianzas con sectores empresariales, académicos y sociales de toda la región. Ningún proyecto de integración puede depender exclusivamente del carisma de un líder político. El principal riesgo para Bukele sería intentar acelerar el proceso. Las experiencias históricas demuestran que los proyectos de integración fracasan cuando se perciben como imposiciones externas.
Si anunciara abiertamente que pretende gobernar Centroamérica, es probable que despertara una reacción defensiva, incluso entre sectores que actualmente lo apoyan. La soberanía nacional sigue siendo un valor muy poderoso en la región. Por ello, una narrativa basada en cooperación, prosperidad compartida y beneficios mutuos tendrían muchas más probabilidades de éxito que una narrativa centrada en el liderazgo personal. En fin, la figura de Nayib Bukele posee un nivel de influencia regional pocas veces visto en la historia reciente de Centroamérica. Su popularidad trasciende fronteras y le ha permitido convertirse en un referente político para millones de personas. Sin embargo, la aceptación de su liderazgo personal no equivale a un respaldo mayoritario para una unión política bajo su dirección. Actualmente, existe una base de simpatía importante, especialmente en El Salvador y Honduras, pero insuficiente para impulsar un proyecto explícito de integración política regional. La mayoría de los centroamericanos parece más receptiva a una integración económica, comercial y de seguridad que a la creación de una estructura política supranacional. Si algún día surgiera una Centroamérica más integrada, es probable que el proceso se pareciera más al modelo de la Unión Europea que a la creación inmediata de un Estado único bajo un solo líder. El éxito dependería menos de la popularidad de una persona y más de la capacidad de convencer a millones de ciudadanos de que la integración puede mejorar su calidad de vida sin sacrificar su identidad nacional. Un informe de Alex Espinal para El Reportero Honduras.